Uno de los problemas que nos suele aquejar es el tema del sentido de la vida. En ocasiones nos preguntamos qué será de nosotros cuando tal vez ya no estemos. Y este, curiosamente, es uno de los temas que se aborda en el segundo capítulo de El Caballero de los Siete Reinos, llamado Carne Salada. Un capítulo bastante interesante que se acaba de emitir en HBO y que en este momento pues podemos hacer un par de comentarios acerca de qué trató este capítulo, qué impacto nos dejó y si estuvo interesante o vale la pena que ustedes lo vean. Vamos con la intro, que esto se va a poner bastante interesante. Hey, muy buenas gente bella y bonita que sabe a pollito frito. Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo super video. Soy 8-Bit Richie, así es. En este capítulo o en este momento vamos a comentar acerca de lo que es Carne Salada, el segundo capítulo del Caballero de los Siete Reinos. Obviamente vamos a comenzar un poquito como recomendando el episodio para que ustedes vayan a verlo, y luego a mitad del video pues colocaré acá un letrero bastante chévere que dice alerta spoilers para que ustedes sepan que ya estamos comentando el capítulo. Pero sí, como les decía hace un momento en el tema de la intro, este capítulo aborda un par de temas mucho más existenciales de lo que nosotros podíamos esperar y de lo que esperábamos también en lo que es algo de Juego de Tronos, ya que acá a través de un par de flashbacks se nos va contando un poco la historia, un poco esos últimos momentos, esa última temporada de vida que tuvo Sir Arlan de Pennytree, el caballero errante, el maestro de nuestro amigo Dunk, protagonista de esta serie que está llamando muchísimo la atención, y nos cuenta un poquito sobre el legado, ¿no? Sobre para qué estamos acá y qué es lo que vamos a dejar en este mundo cuando ya no estemos. Y ese yo creo que es un tema que en algún momento no sé, acongoja o nos aborda a todos nosotros, porque todos estamos acá, todos estamos viviendo una vida, todos estamos participando de algo, estamos haciendo muchas cosas, sea y no importa la edad. Estas preguntas existenciales se dan cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto, cuando eres ya estás en la mediana edad o incluso cuando eres adulto mayor, porque en algún momento tratas de darle sentido a todo lo que haces. Si estudias algo, si estás acá, y qué pasaría, sobre todo esta es una de las preguntas que más nos aborda todo el tiempo, y es qué pasaría si ya no estuviésemos mañana. ¿Será que alguien se acordará de nosotros, de nuestras hazañas? ¿Nos recordarán por quién fuimos o nos recordarán tal vez por aquello que hicimos o ese legado que dejamos? O incluso una pregunta también que nos plantea muchísimo este capítulo es cómo sabemos si nosotros mismos estamos haciendo un legado o somos el legado de alguien más, ya que como ustedes saben, Sir Duncan el Alto era el escudero de Sir Arlan. Este señor era un caballero errante y lamentablemente pues solo por sus hazañas fue recordado. Duncan o Sir Duncan tiene que demostrar que él es un caballero, que él heredó esta espada, este escudo, lo cual le permitirá participar en este torneo y empezar a construir su propia travesía. Sin embargo, enterarse, que es algo que ya veíamos en el capítulo anterior, que prácticamente todos los lords, todos los lores, no sé si se pronunciará así, o incluso varios caballeros no conocían al que fue en algún momento su maestro. Y la verdad es que este sentimiento se agudiza más en este capítulo cuando empezamos a ver toda la mano de estrategias, o más que estrategias, de situaciones por las que tiene que pasar nuestro protagonista para poder demostrar su valía, para que tener siquiera la oportunidad. E incluso una vez tienes la oportunidad, debes empezar a pensar ¿qué estás dispuesto a sacrificar para poder alcanzar tus sueños o poder llegar siquiera a percibir que estás cerca de alcanzar tus metas? Y este capítulo de hecho tuvo varios momentos que me tocaron muchísimo en todo lo que yo hago con mi vida, porque sí, para los que no lo sepan, yo soy alguien que desde hace ya bastantes años está dedicado a este tema de la creación de contenido, sobre todo en el tema de videojuegos. Yo comencé como streamer de videojuegos y de ahí en adelante me tocó pasar a YouTube
por el tema de que el streaming en este momento, de eso me gustaría hablar en otro video, tal vez en mi canal principal, 8bit Richie. Recuerden que este canal, Cinemabit Richie, forma parte de un proyecto más grande, ¿no? Son múltiples canales con diferentes temáticas y yo creo contenido de todo lo que tiene que ver principalmente con videojuegos, pero también abordamos temas de la cultura pop, ¿no? Abordamos cine, terror y otras temáticas bastante interesantes. De hecho, pronto estaremos estrenando un canal de anime y un canal de metal, de música, para que ustedes ahí estén como conociendo diferentes bandas y sus historias. Pero bueno, retomemos un poquito este capítulo y lo que estaba haciendo Don me tocó de cierta manera, ya que cuando yo comencé este proyecto yo tenía claro que tenía que hacer que fuera sostenible económicamente hablando, y por ende, al igual que Don, me tocó empezar a golpear muchísimas puertas, y esta es una constante que nosotros vamos viendo cuando hablamos de todas esas personas que de cierta manera han conseguido algo o están tratando de conseguir algo, ¿no? Uno escucha sus historias, tal vez sea en un podcast, tal vez en un video sobre cómo comenzaron o en alguna entrevista que les hacen, y el tema es que cuando tú comienzas con nada. Comienzas con cero cosas, y aparte de comenzar con nada, con un montón de personas alrededor tuyo que muy probablemente van a cuestionar lo que tú estás haciendo. Y este es un tema que este capítulo lo aborda bastante bien. De hecho, hay varios momentos en el capítulo donde Sir Duncan tiene que empezar a hacer varios sacrificios, debe pensar muy bien todo lo que va a hacer para que esto lo acerque un poco a aquello que él cree que es posible. Y de cierta manera es bastante curioso porque no hay ningún tipo de garantía, ¿no? Es esos momentos de la vida donde tú tienes que tomar una decisión, o es todo o es nada, o es ese momento de lucidez o incluso estupidez, porque tienes que arriesgar algo y lo que te digo, no tienes una garantía. A todos nosotros nos gustaría y nos encantaría que la vida se tratara siempre de tener un seguro, ¿no? De estar asegurados completamente y de que si vamos a dar un paso, ese paso, si sale mal, tengamos la oportunidad de hacer algo. Pero es que si nosotros pensamos así, muy probablemente pues puedan pasar dos cosas, ¿no? O en efecto caigamos a un pozo sin fondo, o por otro lado logremos obtener un resultado que no esperamos. Es el riesgo, la fe, es el hecho de creer en lo que haces, es el hecho de la experiencia, y son muchas cosas que se abordan en un solo capítulo que personalmente, a medida que se vea desenvolviendo el capítulo y la trama, pues óyeme, bastante interesante todos los temas que aborda. Otro punto bastante brutal de la serie tiene que ver un poco con el tema de las clases, y es que aunque en esa época no existían oficialmente lo que llamamos estratos, estratificación, clases sociales o algo, sí es cierto que habían pirámides, ¿no? Estaban la realeza, estaban los nobles, estaban los plebeyos, y prácticamente si tú naciste plebeyo, la posibilidad de alcanzar algo más o salir de tu estado de plebeyo en aquella época era prácticamente imposible. Aquí es donde en el video anterior yo les decía que esta serie me recuerda muchísimo a la película La historia de un caballero, protagonizada por Heath Ledger, el que interpretó al Joker en El Caballero de la Noche, que lamentablemente después de interpretar ese papel pues dejó este mundo tristemente. Pero esta película hablaba y tenía un mensaje muy bonito sobre el tema de si una persona puede cambiar sus estrellas, y en este episodio se nos hace ver que lograr cambiar no solo el estatus que tienes de acuerdo a cómo te vistes, lo que tienes, sino aparte cómo actúas, lograr convencer a la gente que está a tu alrededor de que tú estás destinado a algo más, pues es bastante complejo. De hecho, pues Sir Duncan, él es escudero, su forma de pensar es la de un escudero, él tiene el temor porque estamos hablando de una época en la que tú decirle las cosas incorrectas a la persona que no debes te puede costar la cabeza. O sea, estamos hablando de una época donde no existía nada de lo que existe a día de hoy, este tema de derechos humanos, este tema de que, óyeme, si tú la embarras o haces algo, tienes derecho a un juicio justo. No, acá
tú haces algo y si alguien que está arriba dice te vas, lo siento, te desviven, porque así funcionaba en esta época. Y sí, esta serie no tiene precisión histórica. Esto está basado en las historias de George Martin y todo lo que tiene que ver el mundo de Juego de Tronos, que es fantasía medieval, pero de todas maneras se inspira en lo que fue realmente el medioevo. Que si de pronto no conoces un poco de historia, fue una época más allá del tema de los caballeros en armadura, las lanzas, las justas, los nobles, la realeza, los reyes. Fue una época muy complicada en todos los aspectos, y acá también se nos muestra muchísimo la intención de lo que quiere ser la serie, ¿no? Es una serie cruda, directa. Acá vemos en varios momentos, por ejemplo, solo el comienzo del capítulo, pues nos van mostrando a Sir Arlan tal cual como llegó a este mundo, mostrando ahí su envergadura literalmente. Entonces nos muestran desnudos pero muy directos, con muestra de genitales. Es bastante directa la serie y va estableciendo un poco el tono de lo que quiere decir. En ciertas situaciones tenemos una especie de comedia, en otros momentos tragedia, en otros momentos pues crudeza, y ese es el tono de la serie. Aún así hay que destacar muchísimo que la producción que está haciendo HBO Max, sin ser estos sus capítulos más costosos hasta donde tengo entendido, este spin-off de Juego de Tronos no tiene la inversión que por ejemplo sí está manejando la Casa del Dragón, pero aún así se está convirtiendo en un proyecto muy interesante a todos los niveles, porque en muchas ocasiones, y como lo hemos visto no solo a nivel de videojuegos en todos mis demás canales, no solo a nivel de películas, en muchas ocasiones menos es más. Tal vez a veces cuando estas productoras tienen todo ese presupuesto así como ilimitado, porque es un show que trae muchísima audiencia, pues en ocasiones como que se recuestan sobre el presupuesto, sobre los efectos, demás, y dejan a un lado esa parte creativa, esas limitantes que en ocasiones hacen que tengan que entregar o buscar diferentes soluciones de una forma mucho más creativa, y que termina haciendo que el producto sea algo bastante interesante. Y lo digo porque sí, a nivel de escenarios, la ambientación musical y sobre todo las actuaciones, que esto es algo que veíamos y hablábamos desde el video anterior del Caballero de los Siete Reinos, de que acá ellos de verdad se esfuerzan muchísimo. O sea, se nota que esta serie está hecha con mucho cariño. El hecho de no tener toda esta red de casas, de linajes, de cosas que te terminan distrayendo y que tienes que ponerte a investigar un poco más quién es cada uno de los personajes, no. Acá simplemente te dicen hay un Baratheon, hay un Targaryen, o hay cierto grupo de personas y ellos pues están influyendo en tu vida de cierta manera. Entonces, no sé, me parece bastante interesante lo que están haciendo con esta serie del Caballero de los Siete Reinos. Pero bueno, hablemos ahora sí con spoilers. ¿Qué tal estuvo este capítulo? La verdad es que mi única queja con esta serie es que siento que las cosas se te pasan muy rápido. Te las están contando de cierta manera, cuando te das cuenta ya se acabó el capítulo y quedas un poco con la duda, como que sí aportó o no aportó, y tienes que tomarte un par de minutos para digerir y darte cuenta, oye, te aportó muchísimo. Pero a nivel de esa trama principal, lo que esperamos ver, pues no se avanza tan rápido. ¿Qué esperamos ver? Esperamos ver a Sir Duncan el Alto convirtiéndose o peleando en las justas para ver si logra convertirse en el caballero que prácticamente está heredando todo este regalo, toda esta enseñanza de el maestro de él, el caballero real, Sir Arlan de Pennytree, quien era el caballero errante. Entonces pues todos esperamos que eso pase rápido, pero no, acá todo va lento. En este capítulo básicamente se divide como en 4 escenas, así para resumirlo. Tenemos la escena de los flashbacks, donde nos cuentan un poco esa historia de Sir Arlan, quién era, qué hizo y por qué nadie lo recuerda. Luego más adelante viene la escena donde Sir Duncan tiene que buscar la manera de ya por fin entrar en la justa. Acá sí, spoilers, por fin, después de mucho esfuerzo y de la manera más inesperada, ¿no? Con una familia muy complicada que son los Targaryen. Y todo esto ocurre en una escena muy interesante donde tenemos el contraste, ¿no? Dos miembros de la realeza Targaryen, uno que es, o sea, siempre hemos visto esa locura de los Targaryen, ¿no? Y esa
ese tema de tener el poder que los hace en ciertas ocasiones déspotas, como que la gente alrededor de ellos son insectos que deben ser pisados, y ver a alguien como el príncipe Baelor, quien es una especie de historiador, quien ha estado pendiente, es el que logra reconocer a Sir Arlan y logra darle ese estatus de caballero más todas las indicaciones y prácticamente la instrucción al maestro de los juegos de que hey, este man va a participar en el torneo. Entonces fue una escena bastante interesante. Luego viene la época o el momento del sacrificio. Ya Dunk está aprobado, pero él no tiene armadura, él no tiene un emblema. De hecho, el propio príncipe Baelor le dice que un caballero no puede heredar su armadura a alguien que no sea de su linaje. O sea, y le pregunta, ¿usted es hijo de Sir Arlan? Y él le dice, no soy el hijo, yo era el escudero, él me nombró caballero y tal, pero yo no soy el hijo, entonces usted no puede heredar el emblema. Entonces usted tiene que llegar acá con su propio emblema. Usted ya es Sir Duncan el Alto, tiene que llegar con un emblema. Entonces aquí empieza una serie de situaciones bastante interesantes que también me llamaron la atención, porque es como lo que llamamos mercadeo y publicidad, pero mercadeo y publicidad medieval. Ya que sí, hoy en día se nos habla de que si queremos tener algún tipo de éxito debemos tener una especie de marca personal, una especie de emblema, una especie... Y vean que desde esta época ya se veía, ¿no? Los emblemas de las casas, o sea, toda esta simbología que representa quién eres ante la sociedad, o quién que te da una imagen, que te da un estatus ante la sociedad. Sir Duncan no tiene nada de esto y le toca empezar a construirlo desde cero, con las uñas, como cualquier proyecto. Cuando yo comencé este canal también trabajar toda la estética, mi logotipo, los colores corporativos, todo eso pues fue un trabajo. Y son cosas que a veces incluso uno tarda meses en terminar de pulir, que la gente no lo ve, ¿no? La gente solo ve el resultado final. Pero cuando tú tienes este tipo de emprendimientos, este tipo de metas, este proyecto de vida, empezar a construir esto de cero pues es bastante chévere. Acá lo plantean bastante interesante, ¿no? Le toca a él primero empezar a sacar su poco dinero, el poco dinero que tiene, y empezar a contrata a la chica de la obra de teatro para que le cree una especie de emblema, borre el escudo de Sir Arlan y ahora él se convierta en su propia marca, ¿no? Pero viene una parte bastante triste porque él necesita una armadura y este tema es bastante costoso, lo cual hace que él tenga que prácticamente vender a una de sus yeguas. Este momento yo estaba viendo el capítulo con mi esposa y ella la tocó muchísimo, la afectó bastante porque pues todo en solo 2 capítulos los caballos han sido bastante representativos tanto para Sir Arlan como para Duncan, para Dunk. Entonces ver que le toca desprenderse de una de ellas para poder pagar esa armadura pues es algo bastante fuerte, y es lo que les decía al comienzo de este video, ¿no? En ocasiones esas decisiones que debes tomar, esos sacrificios que debes hacer, donde no tienes ningún tipo de garantía, te estás desprendiendo de algo extremadamente valioso para ti con 0 garantías, ¿no? Puede que lo pierdas para siempre, o si crees en tu proyecto puede que lo puedas recuperar, y esto no es algo que solamente hemos visto en este tipo de series. Por ejemplo, Rocky, la de Sylvester Stallone, él le tocó vender a su perro para poder prácticamente hacer la película, y cuando logró sacar la película y la película recaudó, la primera compra, lo primero que hizo con su pago Sylvester Stallone fue recuperar a su perro. Y la cuarta parte de este capítulo tiene que ver con la duda. Aquí ya tanto Dunk como Egg, su escudero, pueden presenciar a lo que es las justas de las grandes casas y ver el torneo y la brutalidad. Nos da a entender que Dunk nunca ha participado en un torneo, entonces eso nos pone en duda su capacidad, que también se va a manejar con el caballo, la lanza, el escudo, y si va a poder manejar o mantener las reglas. Va a ser algo bastante interesante en los próximos capítulos, porque no sabemos si él tiene experiencia. En la película de la historia de un caballero veíamos ese entrenamiento del protagonista para poder tener una técnica con la lanza, poder mejorar y poder ser el mejor, empezar a ganar torneos y dinero. Acá no sabemos. Sin embargo, aquí es donde le entran todas esas dudas. Todo el capítulo se basó en recordar a su maestro, ver que nadie lo recordaba, ver que hizo muchas cosas
pero ya después de ido, el único que le recuerda prácticamente es él, Dunk, y aparentemente el príncipe Baelor, y pues ahora tiene que mantener ese legado y entran las dudas de si estaré a la altura, podré hacer esto, valdrá la pena hacer esto, todos los sacrificios que he hecho, todo esto se nos muestra con una escenografía, con, yo no sé, las batallas, el primer plano, la técnica que vemos acá con el caballo, el escudo, las lanzas, vemos escenas realmente impresionantes. La verdad, este torneo me gustó muchísimo. Y esto termina como dejando esas dudas, pero al mismo tiempo encendiendo esa llama en Duncan para saber qué es lo que va a pasar mañana. Y prácticamente ahí termina el capítulo. Entonces quedamos como, oye, esto se fue demasiado rapidísimo, esto fue bastante acelerado. Entonces no sé si en este punto si el capítulo como que aportó a esa trama en general, o si nos deja como todos estos mensajes bastante existenciales que nos ponen a pensar, realmente yo podría hacer algo así. Entonces depende de cómo lo veas, puede ser un capítulo muy corto o puede ser un capítulo muy largo. A mí se me pasó el tiempo volando, me pareció bastante interesante todo lo que vimos acá, y lo que les digo, me tocó de cierta manera y de forma personal en todo lo que he hecho para este proyecto que es 8-Bit Richie, que tal vez ustedes a la fecha en la que estoy grabando este video, ustedes no vean grandes números, pero yo he hecho que este proyecto de cierta manera sea sostenible, que la comunidad que se ha construido aporte de alguna manera. Ha sido una lección bastante interesante, que cada día estamos haciendo muchas cosas más para que todo esto crezca. Pero bueno, gente, ahora les toca a ustedes. ¿Qué tal les pareció este capítulo? ¿Les gustó? ¿Les pareció demasiado corto? ¿Les pareció como que sobraban ciertas escenas? A mí me pareció bastante interesante, pero sí sería genial leerlos en la caja de comentarios. Así que pues, gente, espero que este video les haya gustado. Váyanse suscribiendo, porque acá en este canal Cinema with Richie está para tratar películas, series y cosas bastante interesantes. Estaré publicando este video rápidamente, y próximamente también estaremos publicando el de Avatar Fuego y Cenizas, que tuve la oportunidad ya hace varios días, de hecho el año pasado, de ver la película. Hasta ahora vamos a publicar el video. Así es cuando tenemos múltiples canales, pero de todas maneras hay que hablar de este tema. Entonces suscríbanse, nos veremos pronto.